Gloria al Señor, que Dios me los bendiga en esta hermosa tarde, casi noche. Es un privilegio para nosotros poder estar aquí delante del Señor. Queremos bendecir su vida, darle gracias a usted por ser parte de esta bendición y ser parte del reino de los cielos, porque realmente trabajamos para un reino poderoso, un reino da la fuerza, nos da ese soplo de vida para poder nosotros estar aquí delante de su presencia y poder compartir la palabra del Señor. Estamos con mi esposa contentos porque un día más que el Señor nos regala. Maravilloso que tenemos esa bendición, ese privilegio de poder estar respirando y decirle, Señor, gracias porque eres fiel, porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia, dice el Señor. Amén. Amén. Bendiciones, amada familia. Que el Señor me les bendiga en esta hermosa tarde, ya noche, porque estamos casi a las 7 de la noche. Perdón que ahora estamos dando el estudio una hora más tarde. Mil disculpas, pero aquí estamos obedeciendo lo que el Señor nos llama a hacer. Amén. Si es que queremos bendecir su vida, queremos que usted se una a nosotros, porque ya el Espíritu Santo está aquí. Así es que Dios tiene preparado una palabra preciosa, una Amén. palabra preciosa, y yo he creído en esa palabra. Yo quiero que usted crea en esa palabra, porque dice el Señor que para el que cree todo es posible, pero Amén. es para el que cree. Y yo creo que ahorita se han activado mujeres y varones de fe. Y realmente Dios anda buscando tu fe y mi fe. Amén. Para hacer esos milagros. Amén. Para que las cosas sucedan, para aquello que tú ves que no sucede, se active esta noche. Y esta es una noche maravillosa que el Señor nos va a activar a todos. Si es que yo le cedo el tiempo a mi esposo, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Padre, Señor. te damos gracias en esta este tarde, tiempo, Dios mío, esta noche cual maravillosa, tú, Padre. Señor, nos permite estar Gracias, aquí Señor, por este delante de tu privilegio que nos das. Bendito Dios, gracias, Papá, Señor, por porque este eres fiel, tiempo. papá, porque Ponemos tu en tus mano de manos, poder, Dios mío, glorifícate con poder, oh Señor, nos glorifícate en sostiene. nuestras vidas, Te ponemos, Señor, glorifícate, todo en Señor, tus en manos, nuestra cedemos casa, nuestra en tu voluntad pueblo, para Padre. que seas tú a través Cada de nosotros. persona que ahora se ha Glorifícate, activado, Señor, contigo, con poder, Padre. entramos en la libertad Envía esa de tu respuesta. Espíritu Santo, mi Dios. Suple Que esa todos necesidad. seamos bendecidos en esta noche por tu bendita palabra. Lo Padre, creemos en el nombre poderoso de Cristo de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Cada mañana o cada día el Señor dice que son nuevas sus misericordias. Y Él ha extendido su mano de misericordia sobre nuestras vidas. Y queremos nosotros hoy, en esta noche, avanzar. Y vamos a ir al Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, y vamos a estar leyendo ahí varios versículos. Vamos a empezar capítulo 19 del primer libro de Reyes y vamos a estar en el versículo 3. Versículo 3 dice la palabra del Señor así, capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Todos los que conocen la historia creo que ya pudieron discernir de quién estamos hablando, desde el profeta Elías, ¿verdad? Dice el 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió. ¿A qué dice? A dormirse, gloria a Jesús. Dice el 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta.
dice el 8, versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Miren la palabra, ¿qué le pregunta el Señor? ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba la peña delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y lo voy a dejar ahí hasta ahorita. El Señor le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? 2 veces le manda a preguntar y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Pero para que podamos entender lo que está hablando la palabra, el contexto, había una situación aquí donde el cual el profeta de Dios, el profeta de fuego, Elías, aquel hombre de Dios, había hecho una gran hazaña, había hecho descender fuego del cielo y había asesinado a aquellos falsos profetas de Baal y de Acera. Y entonces un gran respaldo del Todopoderoso, pero hubo algo que a él lo hizo entrar en temor. Una palabra de una bruja, de una hechicera llamada Jezabel, lo hizo huir del lugar, lo hizo entrar en temor y huir donde el Señor lo tenía. Y aquí en el versículo 3 del capítulo 19 de Primera de Reyes, entonces nosotros leemos donde empezamos a leer la palabra: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Aquel hombre que siempre andaba con él, aquel criado, aquel servidor de él, lo dejó en Berseba y siguió solo su camino. Se aisló y quiso estar solo por un lugar que Dios no lo había enviado. Él, viendo el peligro, caminó y salió, caminó hasta un momento que se cansó, y dice la palabra en el 5, echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Y yo lo voy a dejar ahí para dar el tiempo a mi amada esposa. Gloria a Jesús. Es realmente preciosa la palabra que estamos viendo aquí. Un gran varón de Dios, un hombre de reino, un profeta realmente genuino. Está pasando algo, está sucediendo algo con él. Un hombre que cerraba los cielos, abría los cielos y hacía tantas señales y prodigios de parte de Dios. Es que realmente era un hombre que buscaba de Dios, que se llenaba de Dios. Amén. Pero pasa algo. Hay una mujer, su nombre es Jezabel, es una mujer diabólica, una mujer hechicera, y pasa algo, y envía una palabra para el varón de Dios. Y aquí mi esposo leyó todo el capítulo, pero en el 2. ¿Qué dice? En el 2 es donde dice la palabra. Viene y envía una palabra y dice:
Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y es que realmente ese varón viene y mata 400 baales de acera y 400, eran como 900, ¿verdad? Sí. Había un peligro grande. Y viene ella y envía la palabra porque se había levantado un hombre de Dios. Sabemos que cuando alguien busca de Dios y se levanta a hacer la obra, siempre hay alguien que quiere detener lo que Dios quiere hacer. Pero cuando aquella persona tiene el llamado de parte de Dios, que el Señor reprenda al diablo, no hay diablo que la detenga, porque realmente está cansado, está agotado, quizás está deprimido con ganas de morirse, pero el Señor viene y lo levanta, viene y lo fortalece, viene y envía ese ángel para que realmente le dé esa porción que tanto necesita. Y si vemos aquí, yo me quedaba pensando ahorita que mi esposo leía, porque ella le dice, si mañana a esta hora, le da un límite, le dice, si mañana, mire cómo dice, aún me añadan, si mañana a estas horas yo he puesto tu persona como uno de ellos. Le da 24 horas, ¿verdad? Le da un tiempo limitado, le da 24 horas o 12 horas, no sé, 24, si mañana, le dice horas. Mañana, pueden ser 12, mañana a esta hora. Le dice, y viendo pues el peligro, mire, es que esa palabra venía con todo. Y es que él estaba agotado, él acababa de matar 450 baales de acera y 400 acababa de hacer ese profeta de Baal. Y realmente ella estaba molesta porque se lo había matado. Y viendo, dice, pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Mire, huye para salvar su vida, huye al desierto para salvar su vida. Y él se fue, dice, al desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Dándole orden al Todopoderoso. Pero el Señor le dice, un momento muchacho, no es cuando tú decidas morirse, sino cuando yo quiera, que tú ya puedes venirte. O sea, muchas veces hay aleluyas que están cansados, que están agotados, y dice, yo ya estoy preparado. Un momento. Si el Señor dice que todavía no, es que todavía no has terminado el ministerio. Es cuando papá nos llame. Dice el versículo 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Óigame bien. Se queda dormido y viene el ángel y lo toca y le dice, levántate y come. Es una palabra preciosa, ¿verdad? Lo vienen a despertar y le dice, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. El Señor me traía algo, una torta cocida. Una torta cocida, Elías le da de comer a una viuda. Y le dice, hazme una torta cocida a mí primero y después yo te doy a ti. Y estoy viendo eso y el Señor me traía a mi mente una torta cocida. Si sabemos, Elías le cede la doble porción a Eliseo. Más bien, Eliseo se la gana, pero el doble de Eliseo. Y es precioso y vemos la misma torta cocida. Y dice, y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. Y viendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, come,
porque largo camino te resta. La segunda vez lo toca. La segunda vez, ¿escuchó bien? Lo toca, no lo deja que se quede a donde está, no lo deja que se quede estático, lo levanta, lo resucita, porque prácticamente él estaba muerto en vida y dice, quítame la vida, yo ya no quiero vivir más. Y es precioso que el Señor envía sus ángeles al rescate, de aquel hijo, de aquella hija que le sirve. Él viene a rescatarlo, Él viene a fortalecerlo, Él viene a animarlo, Él viene a decirle, sí puedes, lo único que tú necesitas, me necesitas a mí, es lo único que tú necesitas. Pero si necesitas, compañero, yo tengo más personas que aún no han doblado rodillas y que las he reservado. Si tú no quieres, le dijo, mira, ¿sabes qué? Sos indispensable, sos importante, pero no indispensable. Si tú no quieres, yo me he reservado todavía personas que quieran hacer lo que tú no quieres hacer. Yo le cedo el tiempo a mi esposo. Amén, gloria a Dios, es maravilloso lo que el Señor está hablando en nuestras vidas hoy. Había un acontecimiento bien delicado en el cual Elías había tomado una decisión fuera de la voluntad del Señor, y era que el temor lo había hecho huir donde Dios no lo había enviado. Dice que él fue huyendo al desierto. En el desierto dijo, pues aquí ya terminé mi carrera, mejor Señor, mejor quítame la vida, porque mire qué palabras empezó a usar este hombre en medio de la angustia. Y cuántas veces cuando nosotros estamos en angustia, que hay un problema pasando en nuestra vida, pensamos o vienen pensamientos equivocados. El enemigo empieza a mandarte dardos a tu mente y te dice, no continúes, ¿para qué continúes? No vale la pena, mira la circunstancia, cómo está, mira el peligro, mira la situación, está tan difícil, y empiezan aquellos pensamientos a venir a tu mente y te empiezan a hacerte sentir que no puedes vencer aquella situación. En esa situación así estaba Elías, viendo el peligro, porque déjenme decirle que era un peligro. Él había visto cómo esta mujer había mandado a matar a todos los profetas de Dios, y Elías se levantó y el Señor lo usa con poder para destruir y matar a aquellos falsos profetas, y por eso aquella mujer se levanta en contra y lo hace huir, aún, ¿sabe qué? A soltar el llamado de Dios. En un momento, estar acostado, porque estar acostado significa estar en derrota, porque cuando alguien se acuesta y dice ya no puedo más, es que está esperando simplemente que el problema lo venza y que lo destruya. Pero cuando tú te levantas, tú caminas, esto quiere decir que estás en victoria, que sigues confiado en Jehová. Un siervo de Dios, un profeta de Dios, que por su palabra dice, hacía llover y hacía que los cielos se cerraran y no lloviera. Santo. Qué poderoso hombre de Dios, que en un momento aquel temor, aquel miedo lo hace estar en una situación bien delicada, sin querer levantarse. Pero bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que cuando nosotros estamos en angustia es cuando más cerca de nosotros está, es cuando Él está atento al clamor de nosotros, y su oído está atento a lo que nosotros decimos. Aleluya. Y Él viene a rescatarnos, porque sabe que cuando hay un propósito en tu vida, cuando todavía no se ha terminado el propósito, el plan de Dios en tu vida, Él va a venir y te va a levantar y te va a hacer que sigas caminando. ¿Sabes por qué? Porque hay gente esperando, hay palabras que todavía gente necesita oír de parte tuya, hay personas que vas a ir a levantar, hay personas que tú vas a bendecir. Y aquí el Señor manda el ángel y lo alimenta. Miren qué maravilloso el Señor. Miren lo que dice el capítulo 6 de Juan 35. Miren lo que dice. Capítulo 6, el versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Miren lo que pasó con Elías. Un día de caminar y se cansó. Después que el Señor lo alimentó, caminó 40 días
y 40 noches. Eso es lo que el pan espiritual hace en ti. Que tus fuerzas no desmayen, que tus pies estén firmes y sigas avanzando, aún porque no se le había ido el miedo, todavía había peligro, pero él dijo, este pan que yo recibí hoy me fortaleció, me alimentó. La palabra que vino a su vida vino a levantarlo y a ponerlo otra vez en el propósito, porque cuando tú te acuestas y todavía no se ha acabado el propósito en tu vida, viene Dios, te levanta y te hace avanza, y le dijo, levántate porque largo camino te resta, todavía no ha acabado el propósito, todavía hay gente que necesita que tú la bendigas. Mire qué maravilloso, y lo levanta el Señor, lo alimenta la primera vez y después, ¿qué hace? Se vuelve a dormir. Segunda vez a dormir. Pero como el Señor es un Dios de segundas oportunidades, es un Señor de misericordia, viene otra vez y le dice, ya reposaste, ya recobraste tus fuerzas físicas, ahora levántate en el espíritu y camina. Porque sus fuerzas físicas se habían agotado, necesitaba descansar. Por eso es que nosotros necesitamos esas 8 horas de reposo, de descansar, porque el cuerpo se cansa. Trabajamos 7 días, pero uno lo descansamos, porque necesitamos nosotros descansar nuestro cuerpo físico. Pero ahí le dio el Señor algo más, el alimento espiritual, que es la palabra, que es lo que te hace avanzar, caminar y que no te canses. ¿Sabes por qué? Mi esposa me decía hace un momento, la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero el espíritu siempre quiere. Y necesitamos ese alimento espiritual. Gloria a Jesús. Le cedo el tiempo a mi esposa porque el tiempo avanza muy pronto. Aleluya. Es preciosa la palabra, realmente. Yo estaba viendo y es que era precioso. Si vemos un título hacia atrás, él había matado los 450 Baales, los 450 Baales y los 400 de Acera. Y me llamaba algo la atención aquí. Cuando está Elías, mire cómo dice en el 18:37, mire la palabra que Elías dice cuando hace descender fuego del cielo y empieza a consumir el holocausto. Ahí está en Primera de Reyes 18:37. Mire cómo le dice, respóndame, oh Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo. Mire cómo dice, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Amén, gloria Entonces dice, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y mire qué precioso. Y viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. En el capítulo 37, este varón suelta una palabra preciosa y le dice, para que este pueblo te conozca y que el corazón de ellos se vuelvan a ti. Amén, aleluya. Se vuelvan a ti. Es precioso cuando el ser humano de corazón se convierte a Cristo. Amén. Entonces viene alguien que se quiere levantar para detener la obra de Dios. Y es precioso porque el siguiente capítulo viene Elías después que se hace esa victoria, ora por lluvia y desciende lluvia, había sequedad, pero luego empieza, dice Elías, ora por la lluvia. Entonces estaba viendo esta hechicera que este varón realmente estaba la palabra de Dios en él, y viene y envía la palabra. Miren, el siguiente, en el 19:1, empieza ella a enviar y a querer detener el propósito de Dios. Pero el propósito de Dios nadie lo puede detener. Te pueden meter miedo, pero tú decides si te quedas con el miedo o te quedas con la palabra que Dios dijo que va a hacer a través de ti.
Porque si tú eres un portador de la bendición de Dios, no te vas a quedar acostado. Él se echa debajo del enebro y el Señor envía al ángel y viene el ángel y lo sacude y le dice, oye, despierta, levántate, 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 y le da de comer. ¿Estás cansado? Te voy a dar de comer. Pero él estaba agotado física, espiritualmente, y de las dos, física y espiritual. Y viene y le vuelve a dar de comer, como quien dice, le dice, levántate porque tú puedes. No es con tu fuerza, es con mi fuerza. El que te sostiene es Jehová de los ejércitos. Cuando tú te crees débil, entonces sos fuerte. Entonces es que vas a sacar lo que yo he puesto en ti. Y es que era notorio lo que él hacía. En el versículo 6 del capítulo 19, Primera de Reyes, dice, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Le dijo, ¿sabes qué? Tu ministerio no ha terminado, todavía te falta, todavía te falta. En el versículo 8 dice, se levantó pues, comió y bebió, se fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Llega al monte de Dios, viene a quererse meter al monte de Dios. Y allí dice, se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová. Mire a dónde corrió, a meterse al monte de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido el vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han dice, derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Tenía miedo. El miedo a él lo llevó a meterse a quererse morir, a meterse a una cueva. Pero mire precioso como le dice, han matado a espada a tus profetas. Y era cierto, los habían matado todos. Solo él había quedado y su siervo. Pero era suficiente con solo él y su siervo para hacer lo que Dios quería hacer. Pero bueno, deja al siervo y se va huyendo él solo. Y solo dice, yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba y un grande, poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de él. Imagínese usted, le estaba mostrando el poder que él tenía. Pero yo le cedo el tiempo a mi esposo. Le estaba mostrando quién era él, porque realmente conocía a Dios, sí lo conocía, pero en esta experiencia, en esta situación, lo vio de cerca. Amén, gloria lo a Dios. conoció de cerca, así como le dice Job al Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén, gloria a Dios. Maravilloso que en ese recorrer de Elías, huyendo por el temor, y cuántas veces nosotros nos atemorizamos y queremos huir de la presencia del Señor. Muchas veces el cansancio nos hace tal vez no querer seguir en aquel ministerio que el Señor nos puso, no seguir haciendo la obra que el Señor nos ha mandado a hacer. Y muchas veces tal vez como Elías nos ha pasado, pero también hemos visto el poder y la misericordia del Señor volviéndonos a levantar y volviéndonos a poner en la ruta correcta. Fíjense que me llama la atención en el versículo 9, porque dice, le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces en estos lados? ¿Qué haces por estos rumbos, Elías? ¿Para dónde vas, Elías? Porque aparte había dejado a su criado, aquel con el que tenía confianza, porque a veces eso es lo que pasa, a veces nos separamos de las personas o nos alejamos
nos queremos estar solos, separarnos, y sabe que a veces cometemos ese error de a veces no contarle a las personas, a los que son cercanos, las situaciones que están pasando. Necesitamos muchas veces, por ejemplo, aquí en mi caso, yo puedo decir, mi esposa es mi mejor amiga, compartimos las situaciones que pasan, nos contamos los problemas y nos ayudamos mutuamente. Pero ¿qué si yo me alejara de ella y no le cuento mis situaciones? Entonces, porque necesitamos de alguien que nos dé un consejo, que nos ayude. Aquí Elías dejó a aquel que lo podía ayudar y que le podía dar un consejo, y se apartó y se fue solo. Error. A veces cometemos esos errores, no contamos los problemas. ¿Sabe qué? Necesitamos tener a alguien cercano que le podamos nosotros decir, mire, esta situación tengo. Eso sí, saber a quién uno se acerca, porque uno tiene... El Señor tenía 12, pero dentro de los 12 habían 3 que eran íntimos. Y a ellos les decía, ayúdenme a orar. En aquel momento que él iba a ser entregado, le decía que estaba abatida su alma, y le dice, ayúdenme a orar, porque estaba en una situación difícil. Necesitamos tener gente a nuestro alrededor, personas que puedan orar por ti en situaciones difíciles. Créanme que hay momentos difíciles de angustia que uno como cristiano sufre, padece. ¿Por qué? Porque los mismos padecimientos, dice el Señor, que yo pasé, ustedes también los van a pasar. Pero confiad, yo ya vencí por ustedes. Qué maravilloso, nos aferramos a la fe. Y aquí Elías, el Señor le dice, ¿qué haces? Y se le manifiesta en diferentes aspectos, maneras. En diferentes eventos, aspectos. Se le presenta en un, dice, te quedaste, si no me equivoco, en el 12, ¿verdad? Dice, tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, miren, después de aquel, es que a veces en aquellas angustias, en aquel gran terremoto, en aquella gran situación, no podemos oír la voz de Dios. En aquel gran problema que parece que no tiene solución, nuestros oídos no están atentos. Tenemos que entrar en esa paz, tendremos que entrar en ese silbo apacible donde el Señor te va a hablar. ¿Sabe que Elías lo había visto en aquel fuego, el poder de Dios en aquel fuego poderoso que descendió del fuego, del cielo? Pero aquí se le presenta en fuego, pero Dios no estaba allí. Tuvo que ser en la paz, porque Elías estaba angustiado, tenía que llegar a un punto de estar descansado, relajado, para poder oír la voz de Dios. En la angustia es difícil que podamos oír la voz de Dios, tendremos que entrar en el reposo de Dios. Por eso el Señor dijo que 6 días íbamos a trabajar, pero en el 7º íbamos a descansar y no íbamos a hacer nada, porque necesitamos ese descanso tanto física como espiritual, para poder conectarnos con el Señor y poder oír la instrucción de Dios. Y aquí le vuelve a preguntar en el 13, ¿qué haces aquí, Elías? Pero antes, dice en el 13, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió, con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Mire que el Señor, el cuidado que tiene. Elías, vengo de nuevo a ti, a hablarte, porque no has terminado tu misión. Tu ministerio todavía no acaba aquí. Aleluya, todavía hay gente que está esperando por ti para que sea bendecida. Y más adelante vemos las 3 personas que el Señor había estado preparando para que Elías la fuera a ungir. Mire qué maravilloso. Tal vez tú estás en una situación en este momento de angustia, de desesperanza, hay un problema fuerte. Entra en la paz del Señor. Hay una palabra que mi esposa siempre dice, que si no hemos entrado en el reposo del Señor, no hemos descansado. ¿Sabe qué maravilloso es entrar en el reposo de Dios, descansar en Dios, esperar en Dios? Nos va a nosotros llenar de paz y siempre permanecer en el propósito del Señor.
porque el Señor siempre va a estar ahí para hablar a tu corazón, para levantarte cuando tú quieres descansar, cuando tú quieres acostarte y decir, voy a abordar el plan, Señor, porque no aguanto, esta situación está muy dura, las críticas están tan duras, las situaciones que me han venido, esta enfermedad está tan fuerte que yo no puedo más, ya no puedo. Pero en ese momento es que el Señor envía al ángel y te alimenta con una palabra que te hace, esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para que el Todopoderoso se glorifique. Todavía hay gente que va a oír tu testimonio, todavía hay gente que a través del milagro que voy a hacer en ti se va a ver bendecida. Gloria a Jesús, porque hay un plan en tu vida de parte de Dios. No abortes el propósito antes que el Señor te lo diga. Espera en Dios. Gloria a Jesús. Le cedo el tiempo a mi esposa. Aleluya. Amén. Mi esposo estaba hablando de una palabra. Dice, porque hemos entrado al reposo. Está en Hebreos 4:10. Mire, se lo voy a leer porque dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Amén. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, si no reposamos, estamos cargados, estamos abatidos, somos desobedientes. Si vemos a este varón, el profeta de Dios, estaba siendo desobediente. Y no es que no tenía razón, ¿sabe? Él abrió su corazón para escuchar una palabra que no debió escucharla. O si llegó a la mente, pero que no hiciera rema en su corazón, no detenerla en su corazón. Usted tiene la mente, dice el Señor, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. El problema está cuando usted deja que de la mente pase al corazón. Cuando pasa del corazón es bastante difícil que se la saque. Así es que dice el Señor que nosotros tenemos que la mente es de Cristo y apagar esos dardos del enemigo, esos dardos que vienen de fuego. Decirle, un momento, mi mente es de Cristo. Yo renuncio a todo pensamiento que no venga de parte de Dios. Toda palabra mentirosa se deshace en el nombre de Jesús. Entonces usted la está desechando cuando llega a su mente y no penetra en su corazón. Y es precioso porque realmente el ministerio de este varón no había terminado. Y viene él y sabe, le dan de comer, se va a meter a la cueva en el monte de Dios, se mete a la cueva y lo saca el Señor, y viene en el 14 y le vuelve a decir, he respondido, he sentido el vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, le dice, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, le dice, y me buscan para matarme, buscan mi vida, quieren asesinarme. ¿Cuántas personas hoy en día a un amigo, a una amiga, le tiraron una palabra, y por la palabra que le tiraron a una amiga, a un amigo suyo, a un cristiano, a un siervo de Dios, que le aventaron una palabra, usted la recibió y se detuvo? Y dijo, no, yo no voy a la iglesia allá, porque realmente es mejor estar en la casa. Es que ahí no hay nada bueno. Ahí y vino y recibió esa palabra y se detuvo, se estancó. ¿Sabe algo? Levántese. Si usted se detuvo por una palabra, levántese y levante a otros. No se detenga, porque si usted se levanta, eso es de valiente. El que se queda es de cobarde. Y dice el Señor que el cobarde no heredará el reino de Dios. Este ministerio no es de cobarde, es de valientes. Es de aquel que le ha creído al Señor. Es de aquel que es cierto, muchas veces se levanta, muchas veces se agota. Pero dice el Señor que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguno. Y mire el Señor cómo le dice en el versículo 15, y le dijo Jehová, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael,
por rey de Siria. No había terminado el ministerio. Él tenía que cederle a alguien el traspaso, que cederle a alguien lo que Dios había depositado en él. Y es precioso. Y le dice en el siguiente, en el 16, y Jehú dice, hijo de Ninsi, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, Abed Meola, dice, ungirás, que será profeta en tu lugar. Le dice, faltan 3 que tú levantes, porque a uno va a quedar en tu lugar. No es hora que te detengas, ya va a ser tu tiempo. Si te quieres morir, pues yo mismo te voy a dormir, pero no es cuando tú digas, es cuando yo quiera. Amén. Pero sin antes hacer lo que yo te envío a hacer. Y es precioso porque va y lo unge. Y si nos damos cuenta, era algo precioso que el Señor hizo con Eliseo. Elías hace 7 milagros, Eliseo hace 14 y aún ya muerto. Los huesos de Eliseo estaban ungidos y hubo algo poderoso. Así es que por eso dice la palabra que lo que de gracia recibamos, de gracia lo demos. Así es que yo le cedo el tiempo a mi esposo. Así es que no es tiempo de estar acostado. Sí, no es tiempo de estar acostado, es tiempo de accionar. Si le faltan fuerzas, digámosle al Señor, ayúdanos. Amén. Necesitamos la ayuda del Señor. Claro que la necesitamos. Sí, amén, gloria a Jesús. Estamos ya para terminar. Esperamos que esta palabra sea de bendición para su vida. Voy a leerles el 15, donde ya Elías había oído la voz del Señor y lo vuelve a ubicar. Sé que Dios vuelve a restaurar a Elías, lo vuelve a ubicar y lo vuelve a poner en el propósito nuevamente. En el 15 le dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco. Ahora regresa y ocupa el lugar de donde nunca debiste salir. ¿Está bien? Porque le pasó lo mismo a Jonás. Jonás desobedeció y vemos muchas personas que desobedecieron, pero como había un propósito, el Señor salió al encuentro para cumplir ese propósito. Y aquí mi esposa leía en el versículo 16 que tenía que ungir al rey de Siria, a Hazael, rey de Siria, a Jehú y a Eliseo, que iba a ser el profeta en vez de Elías. Él era el reemplazo de Elías. Gloria a Jesús. Maravilloso cuando aún en las situaciones que enfrentamos, en las angustias, muchas veces queremos abortar la misión, pero el Señor viene y te dice, tu ministerio todavía no ha acabado. Todavía hay largo camino que te espera por recorrer. Todavía yo no he dicho la última palabra, todavía yo tengo reservado gente que va a ser bendecida por ti, que vas a tener que testificarle. En el 18 dice, para cerrar, dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Porque él había dicho, Dios, solo yo he quedado ya por profeta. Pero el Señor le dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Miren qué tremendo, porque para el Señor no hay nada imposible. Siempre se tiene reservado algo. Siempre. Y déjame decirte esto para terminar. Muchas veces aquellos que se ha reservado el Señor no están en la lista de los hombres, pero sí están en la lista del Todopoderoso. Santo. Cuando el Señor manda al profeta, mire esto que viene ahorita de parte de Dios, cuando el Señor manda a Samuel, al profeta Samuel, a ungir el próximo rey de Israel, los de la lista, ¿quiénes eran? Pero el que no estaba en la lista fue el que Dios eligió. ¿Sabes qué? No es lo que el hombre elige, es lo que Dios elige para glorificarse en él. Gloria a Jesús. Maravilloso, porque Dios elige a David, que no estaba en la lista. Porque aún el papá le dijo, estos son mis hijos, y el profeta le dice, cuando el Señor le dice, este no,
ni este tampoco, ya lo deseché, el otro tampoco. Le dice, estos son todos tus hijos. Ah, no, le dice, falta uno que está allá, pero ese no mucho cuenta. No está en la lista mía, pero estaba en la lista de Jehová. Del Todopoderoso. Que esa es la más importante. Procura estar en la lista del Todopoderoso, porque esa es la más importante. Gloria a Jesús, porque el Señor siempre se reserva lo mejor. De lo vil y menospreciado es lo que el Señor levanta para avergonzar a los sabios. Así es que agarra paz en tu corazón y descansa en el Señor, porque aquí, ¿sabes cuál es lo más importante? Estar bien delante del Señor. Amén. Y si un momento te has sentido cansado, no te preocupes, que el Señor hoy envíe el ángel para que te alimente y te fortalezca y sigas avanzando, porque todavía tu ministerio no ha terminado, todavía te queda camino por recorrer. Hay almas que necesitan escuchar el evangelio de salvación. Hay personas que necesitan tu testimonio para que las puedas levantar. Hay matrimonios que están esperando que tú le lleves una palabra, un consejo de parte de Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendecimos tu vida. No sé si tienes una palabra para cerrar, amado. Es gloriosa la palabra del Señor y maravilloso. Yo me gozo cuando oigo predicar a mi esposo, y es que de la presencia del Señor no podemos esconder. Amén, gloria a Dios. ¿Dónde vamos a huir? Decía David. ¿Dónde puedo huir de tu presencia? Amén. Si a donde quiera que yo me esconda, de ahí tú me vas a sacar. Amén. Si es que seamos obedientes. ¿Nos cuesta? Sí, claro que nos cuesta. Mientras vivamos en esta carne, nos va a costar. Pero dice el Señor que esto es de valientes. Amén. Dice que el reino de Dios es para gente valiente. Entonces, yo creo que si el Señor nos escogió es porque somos valientes. Amén. Gloria a Jesús. Si es que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Gracias por ser parte de este ministerio, del ministerio de nuestro amado Señor, porque esto es por papá. Papá nos da la orden y nosotros estamos obedeciendo. Y gracias por ser parte de esta gran bendición, de este gran ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos. Así que bendecimos su vida, bendecimos a cada persona que se conectó. Realmente valoramos su esfuerzo, valoremos ese tiempo que usted le ha dedicado al Señor, y créame lo que el Señor va a recompensar, porque Pedro le dijo, y yo cuánto que lo he dejado todo, dice el Señor, y le da la respuesta y le dice, Pedro, nadie se queda sin recompensa. Todo aquel que dispone su corazón para escuchar mi voz y atender mi consejo, créemelo, Pedro, que 100 veces más yo le daré. Y en el cielo la vida eterna. Y en el cielo la vida eterna. Gloria a Jesús. Bendecimos a todos los que han estado conectados, bendecimos a los siervos del Señor hasta allá. Estoy viendo un mensaje que están en Atlanta. Gloria, que el Señor me los bendiga. Amén. Siervos, que me los fortalezca. Seguimos orando. Sé que el Señor pone paz y consuelo en los corazones, ¿verdad? Amén. Porque Él es, en sus manos están nuestras vidas. Aleluya. Él es el que nos fortalece. En la angustia es donde el Señor está fortaleciendo, cuando más cerca está de nosotros el Señor. Gloria a Dios. Aleluya, hasta allá Houston, que el Señor te bendiga, sierva de Dios. Mirna, que el Señor me la bendiga, y a todos los que están conectados, porque hay unos que no los podemos ver acá, que el Señor los bendiga grande y poderosamente, y aquellos que van a estar escuchando la palabra más tarde, que el Señor me los bendiga y sean conectados con este ministerio, Iglesia de Cristo, Casa de Restauración, desde aquí de Laverne, Tennessee. Los bendecimos, y el domingo a las 11 de la mañana los invitamos para que sea parte de nuestro culto a nuestro amado Dios y sea parte de la bendición que el Señor está derramando sobre cada uno de nosotros. El Señor sigue haciendo milagros, sigue libertando, sigue salvando almas. Gloria a Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado y está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Feliz tarde, vamos a orar, únase a nosotros, vamos a orar. Si usted tiene una petición, póngala en el altar. Sabemos que Dios va a responder. Si es que Amén. se une hacia nosotros, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar porque el Señor fortalezca a aquellos que se han sentido cansados, débiles, cansancio tal vez físico, espiritual, tal vez su ministerio no ha estado activo, que el Señor vuelva otra vez
y que ese pan que le dieron a Elías, esa fuerza que vino de parte de Dios, que te haga otra vez volver a ponerte en la brecha y hacer la obra que el Señor te ha llamado. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor, y te damos gracias, Padre, por tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias porque eres fiel, Padre, porque tú tienes el control, mi Dios, tu Espíritu Santo sabe, Dios mío, y hoy, Señor, nos fortalecemos con tu palabra, Señor. Sé que tu palabra es vida, Señor, tú eres el pan de vida, y así, Señor, como fortaleciste a tu siervo Elías, Señor, en aquella angustia, en aquel momento difícil, Padre, que él estaba, Padre, con temor, Señor, oh, Padre, estaba lleno, Señor, de miedo, Padre, en desesperanza, pero tú veniste, Padre, a levantarlo, y así, Padre, tal vez, oh Señor, un hijo tuyo, Señor, Padre, está padeciendo, Dios mío, por alguna angustia, por alguna situación, Padre bendito, oh, de enfermedad. Sé tú sanando, Padre bendito, tal vez está desanimado, Dios mío, pero hoy, Padre, tú envías tu palabra y le dice, levántate, levántate, ponte de pie, mira hacia el cielo, oh, alza los ojos hacia el cielo, Padre, porque de Jehová viene el socorro. Padre, en el nombre deJesús, aquellos, Señor, que están en angustia, tal vez hay un dolor en su corazón, Padre, en su alma, hoy consuélalo, Señor, conforta su alma, Dios mío, llena sus corazones de paz, Dios bendito. Aquel que está, Señor bendito, sin fuerzas espiritualmente, Dios mío, desanimado porque tal vez una palabra, Dios mío, fue lanzada y lo desanimó, Padre. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos que tú lo levantes, Señor, que escuche tu voz, Padre, así como Elías, en aquella quietud, en aquella paz, Señor, tú viniste y le hablaste y le dijiste, vuelve otra vez a ubicarte donde yo te había puesto, vuelve otra vez al lugar donde te había salido y sigue caminando, porque hay gente que te necesita, hay gente que está esperando que le prediques, hay gente que está esperando que tú le des un testimonio, hay gente que necesita que tú le des una palabra de vida. Gloria a Jesús. Padre, oramos por aquellos, Señor, que están desanimados, aquellos que están en problemas, Padre, que tú los levantes y que los hagas, Señor bendito, caminar, así como lo hiciste caminar Elías por 40 días y 40 noches, y la palabra ahí no dice que se cansó, él ya no se cansó, porque tú lo sustentaste, mi Rey, porque tú ibas con él, mi Dios. Oh Padre, en el nombre de Jesús, así sustenta, Señor, a todos aquellos que en esta noche, Padre, están escuchando tu palabra. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús. Glorioso Jesús, fortalece su vida, Padre. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a ti, Jesús. El Señor me los bendiga grande y poderosamente a todos. Aleluya. Amén, aleluya, gloria a Dios.